importante esto, aprovechen el fin de semana, si alguien tiene... Ah, no, pero llegó acá, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a... Con esto... Muy bien. Vamos a ver el famoso UX UI. Entonces, dice, UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. UI es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. La usabilidad es un atributo, recuerden, atributo de una buena experiencia de usuario, y la UI o interfaz del usuario es con lo que se interactúa. Por acá teníamos algo muy elemental pero muy práctico, como dice UX, digamos, qué se siente mientras interactúa, es qué tan amigable es lo que estamos viendo, donde estamos trabajando y donde estamos interactuando, y acá es con qué estamos interactuando. Digamos que el UI es la interfase y el UX es una experiencia, justamente experiencia de usuario. ¿Qué tan buena o no tan buena es esta experiencia del usuario? Y dice, una buena UI nos permite dar una buena UX, pero no lo es todo, justamente es un instrumento. Entonces, siempre esta relación de UX-UI se logra a través del diseño centrado en el ser humano. Esto es, vamos todo de nuevo, siempre haciendo la salvedad de que esto es muy importante para aquellos que no tienen experiencia o recién comienzan. El resto, que ya tienen experiencia o que conocen y demás, bueno, le pido por favor que ayuden y colaboren con estos conceptos, porque bueno, vamos siempre, recuerden que lo importante de esto es que aquellas personas que recién empiezan se lleven un conocimiento en cada clase y les sirva, realmente les sirva para incrementar sus conocimientos. Para eso tienen su tiempo y su predisposición. Así que eso es el pedido formal, ¿no? Que se los hago todas las clases, que justamente aquellos que tienen un conocimiento un poco más avanzado, le pido disculpas. Bien. ¿Alguno que es nuevo escuchó hablar de esto? ¿Tiene conocimiento? ¿No tenía conocimiento? ¿Sí? ¿No? ¿No? Y bueno, entonces Federico, esto está muy bien. Ahora vas a saber qué es por diseño exactamente, perfecto. Vas a saber qué es UX, qué es UI, cómo se interrelacionan y demás. Nosotros vamos a tener como tester que interactuar con, como yo siempre le digo en varios libros, que después del líder del proyecto, quienes más conocen muy bien, Débora, te felicito. Sí, cuando buscas laburo del sistema. Bueno, perfecto. Entonces, se pide bastante. Buenísimo. Estaría bueno. No porque hay un curso que es muy bueno acá en Codo a Codo de diseño, pero bueno, sí vamos a dar una introducción para aquellos que son nuevos conozcan, más o menos ya fuimos definiendo, así que eso es lo importante. Muy bien. Entonces, ¿qué es, como le decía, UX? UX, recuerde que es UX, por sus siglas en inglés, que es User Experience, o en español, mejor, más entendible, experiencia de usuario.
Y justamente es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. ¿Cuándo logramos una buena experiencia de usuario? Cuando nos enfocamos en diseñar productos que sean útiles, usables y que también deseables. Bueno, este concepto es como bastante importante, ¿no? Lo cual influye en que el usuario se sienta satisfecho, feliz y encantado. Bueno, esto mucho marketing en todo esto, ¿eh? Entonces, UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Ahí bajamos abruptamente a la realidad. UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Es muy común que el término UX se confunda con usabilidad o UI, o interfaz del usuario, que es con la que interactúa. Una cosa es esta cuchara, que sería la UI, y otra es cómo nos sentimos nosotros con esa cuchara, usando esa cuchara. Eso sería un ejemplo muy práctico y elemental de qué cosa es cada una. Y UI, justamente UI, que es User Interface, sería la interfaz de usuario, exactamente, es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Entonces, acá son dos, una cosa, exactamente, perdón, que dije exactamente, pero tal vez haya alguien que no lo lee. Entonces, Débora nos dice, una cosa es la experiencia. Bien, una cosa es la experiencia y otra es el objeto en sí mismo. Bien, muy bien, Débora. Muy buena definición. Perfecto. Entonces, bien por esa definición, Débora. Justamente lo que yo le decía, que es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Y esto sería la suma de la arquitectura de información, más los elementos visuales, más los patrones de interacción. Hace foco en el artefacto. Cuando yo digo artefacto, digamos aplicación, software, esto que quede claro, porque todo depende del libro y del autor. Por eso yo a veces tiro hasta en algún momento excesivos sinónimos, pero lo pueden encontrar para la misma cuestión con los más diversos nombres, ¿no? Entonces, cuando hace foco en el artefacto, o dicho de otra manera, en lo que está dentro de la pantalla. Esta es buena definición, simple pero buena. Cuando uno diseña interfaces, el problema que está resolviendo está en el diseño, selección y distribución de los elementos de la interfaz. Ejemplo, textos y campo del formulario. Y consistencia del diseño, con la plataforma, con otras pantallas y demás. Es importante aclarar que diseño de interfaces no equivale a diseño gráfico. Obviamente, el diseño de interfaz puede incluir o no el diseño gráfico. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un borrador, estamos haciendo un bosquejo, un esquema inicial de un proyecto, estamos diseñando una interfaz a la que no le aplicamos el diseño gráfico. Estamos bosquejando, estamos creando, estamos armando la interfaz sin el diseño. Y cuando uno aplica reglas de estilo a una interfaz, está aplicando diseño gráfico. Pero cuando está aplicando diseño gráfico, no está diseñando la interfaz. Esto es un poco definiciones muy puntuales, ¿no? Para resumir, UX, la experiencia del usuario, se refiere a la experiencia general que tiene un usuario al interactuar con un producto o servicio. Incluye aspectos emocionales, psicológicos y contextuales. Y se logra al diseñar productos útiles, usables y deseables. La usabilidad es un componente de una buena experiencia de usuario y se centra en la facilidad con la que los usuarios pueden realizar tareas en un sistema. Y después, UI, o interfaz del usuario, es la vista que permite a un usuario interactuar con un sistema
e incluye la arquitectura de información, los elementos visuales y patrones de interacción. No debe confundirse con el diseño gráfico, ya que el diseño de interfaces puede o no incluir estos diseños. Bien. A ver. Bienvenido, Claudio. A mí me pasó de testear una página con una X y bárbara, pero funcionaba pésimo. Totalmente, totalmente, Ricky. Esto puede pasar. Sí. A ver, no sé si tiene, yo lo entiendo, porque también todos pasamos por eso. Espi, ¿recordás cuando alguien me preguntó y yo decía, nosotros mucho con la parte del color del botón no podemos opinar porque a lo mejor puede ser que ese botón lo haya pedido el cliente, pero si ese botón hacemos clic y no nos dirige a donde dice que nos tiene que dirigir o no nos dirige a ningún lado, eso es un fallo, un defecto, un bug importante y sí lo tenemos que reportar. A lo mejor vos lo ves y a ver, esto pasa por acá, Espi, mirá, es lo que se siente mientras interactúa y con lo que interactúas, a veces lo que vos ves en la pantalla es hermoso. La verdad que está creado, los colores, el diseño, súper atractivo, pero ¿qué sería un ejemplo cuando vimos en tu mecenas que es muy importante y que resguarda esto? Al principio de todos. A ver, ¿quién se saca un 11 sobre 10? Para eliminar el Jonathan, ya tendría que estar respondiendo. Active el micrófono y responda. Acá estoy, no escuché, perdón. No, pues yo decía, con respecto a la usabilidad y demás, en tu mecenas hay algo que hace referencia a eso. Entonces, cuando dice... Donde lo que dije la semana pasada, que dije que había una opción que te estaba diciendo que querés cambiar la contraseña y estabas en el alta de usuario. No, pero eso sí, pero yo digo, esto habla de, hablamos de la usabilidad, digo, si disminuimos el tiempo de latencia, vamos a poder ingresar más rápido, si utilizamos el caché y levantamos las fotos y los videos y los ponemos, que podamos acceder rápidamente, todo eso nos va a dar un mejor acceso a la página y eso nos va a dar una mejor experiencia de usuario. A ver, dice, pero las funcionalidades no serían parte de la misma UI también, o al menos, no, o sea, la interfaz es lo que vos ves, Espi, vos interactuás con eso, pero tenés una experiencia y la experiencia es importantísima medirla antes, durante y después, porque antes por ahí te puede impactar lo bien diseñada que está, qué bien que se utilizó el diseño gráfico y demás, pero cuando la empezás a utilizar no es tan rápida, los botones no funcionan, no te llevan a donde te tienen que llevar. ¿Se entiende eso, Espi? Siempre es importante verificar eso, que la experiencia tiene que ser antes, durante y después. Y una cosa es tu apreciación entonces ese es el problema. Es que justamente, por eso digo, hay que evaluar, cuando se evalúa la experiencia del usuario, tiene que ser integral, tiene que ser al comienzo,
durante, o sea, antes, durante y después. Y ahí tenemos una apreciación total de cómo fue la experiencia del usuario interactuando con eso. Bien. Entonces, ambos UI, UAS, UI. Igual, consulta. Sí, 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 te escucho. Perdón, te escucho. En la usabilidad, lo que dice ahí, lo que dicen de la tasa, me parece que es más que nada diseño, porque esto de usabilidad me parece que habla de que vos, por ejemplo, hagas un clic y te lleva a un lugar y no tengas que hacer 20 clics para estar llevando a diferentes botones para llegar a donde vos querés llegar, sino que realmente el acceso directo vaya al punto a donde vos querés. Me parece que habla más de eso. No, de las dos cosas. Porque si te lleva a donde te lleva, pero demora una enormidad, no vas a tener una buena experiencia, Jonathan. En absoluto. Claro. Porque Pero por más la tasa que que... es la tasa se está viendo a una tasa gráficamente hablando o una tasa de qué? La tasa chorrea, dice, no la puedes vender. No, es que no... El tema es un ejemplo que si no es un producto que esté bien hecho no se puede vender. Si una tasa, un software, lo que fuere, es un ejemplo. Ah, Que si hay algo que no está bien hecho, tu experiencia no va a ser buena, Jonathan. No te olvides que cuando hablamos de user experience o experiencia de usuario, básicamente estamos teniendo en cuenta qué siente ese usuario cuando interactúa con el sistema. Llámese artefacto, al sistema, aplicación. A eso hace referencia, Jonathan. Y justamente, fíjate que lo que dice acá es que esto Sí, Julián, te escucho. Julián. No se te estaría escuchando, Julián. Bueno. Bien. Entonces, ambos, UAS y UI, son componentes clave en el diseño de productos y servicios digitales exitosos, ya que influyen directamente en cómo los usuarios perciben y utilizan dichos productos. Una buena UI nos permite dar una buena UAS, pero no lo es todo, es un instrumento. Entonces, dentro del universo de UAS está el UI. No es todo, es una parte. Y justamente el porqué de esto es porque fíjense que acá tenemos las necesidades del usuario, los objetivos del negocio y las limitaciones técnicas. Y acá es donde yo debo decirles que todo esto está muy bien, pero ya nos dejamos de lado la parte absolutamente teórica de esto e ingresamos en la parte de negocio. ¿Por qué? Porque la empresa necesita un rédito, necesita, además de subsistir como empresa y además ganar posiciones en el mercado. Entonces tenemos las necesidades del usuario, el objetivo del negocio, pero también tenemos que contemplar los beneficios y las limitaciones técnicas. ¿Se entiende? Esto es una mirada mucho más integral de la mera teoría del concepto. ¿Se entiende esto? Porque más allá de todo, la empresa, sí, Julián está muy muteado. El tema es que la empresa en sí tiene que generar el software, le tiene que gustar al cliente, el cliente nos tiene que aceptar, tenemos que crecer dentro del mercado, pero también necesitamos pagar los sueldos, pagar todo el impuesto, pagar todo. Exactamente, ahí está una limitación técnica, puede ser materiales y costos, si no, no es rentable. Obviamente, a eso
A eso hace foco, Débora. Muy bien, muy bien. Y las empresas necesitan rentabilidad. Bien, entonces, acá estábamos con esto, ¿no? Pero ¿cómo logramos este tipo de experiencia? Justamente a través del diseño centrado en el humano, que es el enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinearlos a los objetivos. Fíjense que acá ya habla del negocio. Es un enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinearlos a los objetivos del negocio, tomando también en cuenta las limitaciones técnicas que también describió Débora. Bien, perfecto. Entonces, después, hacer foco en el usuario y en la experiencia que se quiere lograr. Entonces, UAS se refiere a lo que experimenta el usuario antes, durante y después. Esto es lo que yo le estaba aclarando hace unos minutos. Antes, durante y después de interactuar con el artefacto. Artefacto, vamos de nuevo, software, aplicación, etc. Sin incorporar al usuario no se puede hacer UAS, obviamente. ¿Por qué? Porque es la experiencia del usuario. Por eso resulta fundamental en el diseño la experiencia, comprender en primer lugar a los usuarios y sus verdaderas motivaciones y necesidades. Considerar desde ese lugar qué interfaz y qué contenidos y qué interacciones lograrán el resultado buscado. Finalmente, validar a los usuarios con los resultados que produce la interfaz propuesta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Recuerda que había un autor que decía que no solo tenemos que depender del equipo que está construyendo el software, sino que tenemos que tener muy en cuenta que quien nos juzga o quien va a utilizar nuestro software son los usuarios. Entonces, realizar el software de la mejor manera posible, pero pensando en los usuarios. Esto es otra forma que yo les acabo de definir en este momento. Pero básicamente acá lo que hay que hacer foco es la importancia fundamental integralmente, Evangelina, sí, claro. Cuando el usuario expresa su satisfacción o no, lo hace en forma global, en todo. Si el diseño no resultó atractivo, si su interacción fue buena, es un concepto muy global. El usuario, por eso un poco lo que decía, que puede tener un muy buen diseño y tal vez no tenga un buen desarrollo y estamos en un problema. Es integral, Evangelina. Claro, totalmente. Gracias, Pastor. Puede ser que visualmente sea linda, pero los botones no los encontrás, o no están bien definidos, o están superpuestos y demás. O sea, la parte de la experiencia del usuario es muy compleja, no se basa en una sola cosa. Por ejemplo, bueno, hay alguien que aplicó sobre algo muy real. Bien, entonces, justamente, cuando dice el conocimiento profundo del usuario, esto también, ¿no? Realizar investigaciones para comprender a fondo los usuarios, crear perfiles de usuario y escenarios para representar las diferentes situaciones de uso, incorporar el usuario al proceso, importantísimo. La participación activa del usuario es esencial para que en todo proceso de diseño, realizar pruebas de usabilidad y obtener una retroalimentación continua. En metodologías Agile todo el tiempo se están haciendo
retroalimentaciones para obtener los conceptos, ¿no? Para poder ver qué hicimos bien, qué hay que mejorar y demás. Experiencia completa del usuario, considerar la experiencia del usuario en todas las etapas, lo mismo, antes, durante y después de la interacción. Esto es justamente lo que ya les repetí, de tener una experiencia total y completa. Validación de usuarios, al comprobar y validar los resultados del diseño con usuarios reales, ajustar y mejorar en función de los comentarios y los hallazgos obtenidos, entender las motivaciones y las necesidades, ir más allá de las funciones básicas y comprender las motivaciones emocionales y las necesidades profundas de los usuarios. Luego, la interfaz, contenidos e interacciones, diseñar la interfaz, los contenidos y las interacciones de manera coherente con las expectativas y necesidades de los usuarios. Luego, resultados buscados, definir claramente los resultados deseados y evaluar si la interfaz propuesta logra esos resultados. Iteración y mejora continua. La mejora continua basada en la retroalimentación es la clave para ajustar y perfeccionar la experiencia a lo largo del tiempo. Este enfoque centrado en el usuario y orientado a la experiencia completa es esencial para crear productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades de los usuarios y generen una conexión positiva con ellos. Después, bueno, justamente la persona que realiza el famoso UX se conoce como diseñador de UX, ¿no? O UX designer. Y como parte de sus responsabilidades está el investigar qué es lo que las personas necesitan para cumplir sus objetivos y resolver sus inconvenientes. Dentro de lo que realiza un diseñador de UX están primero la investigación, ¿no? Que utilizar diversas metodologías como estadísticas, etnografías y entrevistas para comprender necesidades y comportamientos del usuario. Entonces, cuando hablamos de etnografías, tenemos claro que justamente cuando hablamos de la comprensión etnográfica, hablamos de temas construidos socialmente. Todo lo que sea un método de investigación, igual la etnografía, más allá de qué es un método y demás, es cualitativa, es una investigación, por definición, para aquellos que no conocen, es justamente un método, pero es cualitativo. Recuerden, cuantitativo y cualitativo. Entonces, acá es un método de investigación de ciencias sociales para describir e interpretar la cultura, pero desde el punto de vista de cualidad, no de cantidad. O sea, cualitativa es en base a la calidad, cuantitativa habla de cantidad. Bueno, eso es para aquellos que tenían alguna duda o simplemente que escuchan etnografía y no conocen, bueno, es esto. Más que nada, es un método cualitativo para entender una sociedad. Entrevistas y para comprender las necesidades y comportamiento de los usuarios. Exactamente. Después, la evaluación. Realizar evaluaciones heurísticas y pruebas de usabilidad para identificar áreas de mejoras en la experiencia de usuario. Análisis de datos, hoy en día muy vigente, utilizar los KPIs, que son indicadores de clave de desempeño, y alguna otra métrica para analizar el rendimiento
y la efectividad de la experiencia de usuario. Después, arquitectura de la información, diseñar la estructura y organización de la información dentro del producto para garantizar una navegación lógica y eficiente. Esto es lo que decíamos hace unos minutos también, que si no tenemos una arquitectura de información correcta, esto significa que la navegación sea lógica y eficiente, el usuario se marea, se complica y termina diciendo que no fue una buena experiencia, de acuerdo a que no era lógico el moverse dentro de la aplicación. Y después, justamente, los conocimientos generales de un diseñador UX. Bueno, esto es un poco lo que decíamos: psicología, sociología, antropología, comprender el comportamiento humano, las motivaciones y las interacciones sociales que influyen en el diseño de experiencias. Luego, la tecnología, el desarrollo de productos digitales, tener conocimiento sobre las capacidades y limitaciones tecnológicas para diseñar experiencias prácticas y viables. Comunicación, marketing, también importante, comprender la importancia de la comunicación efectiva y alineada con estrategias de marketing para transmitir mensajes claves a través del diseño. Esto es que el diseño hable per se, ¿no? De poder transmitir a través del diseño ciertos mensajes. Importante los colores y todo eso. Bueno, acá no estamos hablando de eso, excede lo nuestro. Nosotros es probar y automatizar el software. Luego, negocio-ventas, esto también es importante por lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Entender los objetivos comerciales y cómo el diseño de la experiencia de usuario puede contribuir al éxito del negocio. Luego, diseño industrial y gráfico, poseer habilidades de diseño para crear interfaces visuales atractivas y funcionales. Y justamente la combinación de las habilidades técnicas, las de investigación y la de comprensión profunda del usuario hace que el diseñador UX sea un elemento clave en el desarrollo de productos y servicios centrados básicamente en la experiencia del usuario. Muy bien, entonces, esto para aquellos que son nuevos o que nunca habían hablado de esto, me parece que es una introducción. Claro, totalmente, Claudio, sí. Claudio, lo que digo totalmente es incorporar la opinión de Claudio, es incorporar la opinión del usuario en el desarrollo, es lo que hace que el entorno Agile en cada interacción. Sí, totalmente. Exactamente, eso está bien. Esto que dice Débora también, tal cual. O a mí me pasó que los usuarios no entendían los botones por tamaño. Bien, bien, bien. Es decir, todos alguna vez tuvimos, y más, también podemos basarnos en nuestra propia experiencia como usuarios, porque nosotros todo el tiempo estamos utilizando sistemas y somos usuarios. Y algunos nos gustarán más que otros, y otros no nos gustarán nada. O no nos gustarán nada porque nos parecerá que no son prácticos, no están bien diseñados, no funcionan bien además. Ese es el problema. Lo que pasa, claro, sí, Débora, siempre utilizamos y nos analizamos en la cotidianidad, ninguna duda. Pero además esto se potencia un poco, dada nuestra característica de tester, siempre tenemos el ojo afinado para encontrar la falla o el error, ¿no? Eso también vale recalcarlo, que es como que tenemos cierto entrenamiento superior al normal de los usuarios. Esa es una realidad. Bien, bueno, 50 alumnos, perfecto. A ver, cómo viene esto.
Bienvenido, Rafael, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón por la recontrademora. No hay ningún problema, por favor. Es un tema hermoso para que opinara, porque vimos todo, UX, UI, la interacción con el usuario, la experiencia del usuario, hubo muchos comentarios, bastante interacción, estuvo muy bueno y la idea es que aquellos que son nuevos no escucharon hablar de esto, más allá logren tener una idea, eso es lo que se busca. Me perdí, me va a tocar ver la grabada. No, está todo perfectamente grabado. A ver, María Ángeles, también estamos con esto, ¿no? Las estadísticas están subiendo vertiginosamente. Estaba muy enojado al principio de la clase, ¿eh? Mentira. Profe, yo lo subí, pero no me lo marca. Sin embargo, cuando entro que aparece un link al trabajo, a ver. María Ángel, a las 2, a las 3. Fíjense que hay 43, subió, pero vertiginosamente todo esto. Vamos a buscar el de María Ángeles para que... Creo que el check lo marca cuando lo revisa el profesor solamente. Exactamente. Cuando yo hago la devolución, te compré, pero hay que ver si... no, pero vamos a chequear que esté. No nos cuesta nada. Creo que dijo que era la primera, profe. La que estaba arriba de todo. Ah, María. A ver. Sí, creo que sí. Sí, ahí está. Sí. Bien. Claro, sí, también. También con control F buscás por alumno. Sí. Gracias, Julián. Bien. Bueno, ahí estamos. Sí, hasta ahora había 43. Igual, vuelvo a repetir, si tienen algún problema y demás, y lo quieren subir durante el fin de semana, no hay ningún problema, por favor. Bien, entonces, aquellos que son nuevos, más o menos, entendieron el concepto, habíamos hablado de la experiencia del usuario y la interfaz. Quedó claro todos los conceptos y demás que vimos hasta acá. Es mucho más complejo, pero la idea es comenzar por el principio. Bien. ¿No? ¿Sí? ¿Algo que quedó en duda? Vamos que cambiamos rápidamente de tema a lo que nos interesa, a lo puntual del tester. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con esto. Es la definición de los casos de prueba. Bien, antes de esto, vamos de nuevo con cómo llegamos a los casos de prueba, ya sea en metodologías tradicionales o en metodologías Agile. Entonces, vamos con esto. Nosotros, lo primero que se recibe en el proyecto es el documento de requerimientos, en este caso sería tu mecenas. Luego
del caso de tu mecenas, nosotros hacemos un análisis de requerimientos, que tiene varias iteraciones, varios pasos, hasta que se completa. Luego de que este paso se completa, entonces ya teníamos que nos habían acercado el documento de requerimientos, hicimos los análisis de requerimientos, se sostuvo que estaba maduro, se había completado y demás. Entonces, ahí, a partir de ahí, si es una metodología tradicional, se genera el caso de uso. Si es una metodología Agile, la historia de usuario o User History, y a partir de la historia de usuario o del caso de uso, nosotros recibimos ese documento y la gente de desarrollo también. La gente de desarrollo comienza a generar el código, a crear, y nosotros a generar los test case o casos de prueba. ¿Se entendió hasta ahí? Esa es la secuencia lógica para llegar a un caso de prueba. ¿Sí? Bien. No te tengo que aceptar, lo tengo que aprobar. Exactamente. Bien, entonces, eso es lo importante. El documento de requerimientos, análisis de requerimientos, caso de uso, metodología tradicional, historia de usuario, user histories en metodologías Agile, y test case o caso de prueba, y el desarrollo del código por parte de los desarrolladores. Ahí estamos, esa es la secuencia que se debe dar en todo proyecto. Muy bien. Eso es importante, unificar criterios a la hora de generar casos de prueba. Los mismos deben ser escritos con el detalle suficiente para que un nuevo integrante del equipo pueda empezar rápidamente a ejecutar pruebas y a encontrar defectos. Entonces, la utilización de las siguientes prácticas en la definición del caso de prueba permitirá, primero, detectar en forma temprana problemas con la especificación o en el diseño, evitar que por contar con casos de prueba sin riqueza queden problemas sin detectar. ¿Recuerdan eso? Lo habíamos visto allá en las primeras clases directamente con el código de deontología, el código de ética, como ustedes lo quieran llamar. Lograr un mayor entendimiento de los casos a probar para de esta forma acelerar la ejecución de los mismos. Muy bien. Y acá tenemos características de los casos de prueba y mínimamente, esto es así, mínimamente deben contar con 3 características. Testeables, justamente uno dice, claro, un caso de prueba tiene que ser testeable, ¿no? Sí, por supuesto. Esto hace referencia a independientemente del autor ejecutor. La idea es que por cada prueba no haya que leer ningún documento extra o preguntar qué se quiso decir o cómo se hace. ¿Por qué es esto? Que dice que sean testables independientemente del autor o del ejecutor. Yo les había dicho, les había comentado que cuando nosotros recibimos el caso de uso, creamos el test case o caso de prueba. Entonces, por eso que luego cuando la gente de desarrollo termina de crear esto, nosotros lo ejecutamos. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar puntualmente que la persona que lo crea no sea el que lo ejecuta. Eso es lo que yo les había comentado en varias oportunidades. Entonces, el documento de testeable es eso, que sea lo suficientemente claro para que la persona que lo ejecuta, sea quien fuere el que lo creó o no, si es alguien que no lo creó, que lo entienda, que no necesite leer documentación extra, que no necesite preguntar o llamarnos o indagar sobre qué es lo que realmente
se quiso decir o qué es lo que se quiere probar o cómo hacerlo. Esto, por eso habla de testeable, que cualquier persona que lo lea lo pueda ejecutar. Obviamente que lo ejecute quien lo ejecute, los resultados tienen que ser los mismos, por supuesto. Después, completos pero sin información innecesaria. Esto es vital. ¿Por qué? La idea es que no se asuma que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos o no explicitadas. Significa que, les va a pasar, si no les pasó, les va a pasar en algún momento, ese comentario para mí muy malintencionado: ¿por qué no probaste esto, Abel? ¿Estaba entre los casos de prueba? No. Entonces no tenía que probarlo. Falló. ¿Por qué falló? Porque nosotros no podemos garantizar que el software no tenga fallas. Y por otro lado, tampoco ningún software se prueba al 100%. Sí, alguien había querido hablar. Sí, Rafael. Sí, bueno. Ahí se está... Levantó la mano otro compañero antes, perdón. Sí, Sebastián, ¿qué querías decir? Te escuchamos. Yo iba a hacer una consulta que quizás es medio no muy útil, pero para mí me saca de la duda, digamos. ¿Es necesario antes de hacer el caso de prueba, previo hacer todo lo que hicimos antes de análisis de los requerimientos? O sea, ¿o se puede omitir esa parte? ¿Cómo no te estoy escuchando muy bien? A ver, que si en un trabajo, digamos, cuando nosotros trabajamos tipo de analista funcional, podemos omitir todo el trabajo que hicimos en los grupos, por ejemplo, de análisis de requerimientos, o eso sería como un trabajo aparte, digamos, a lo que está planteando usted ahora de caso de prueba. Perfecta la pregunta, Sebastián. Muy bien. Excelente pregunta. Bien. Y está bueno porque si yo logro explicarte esto, va a quedar todo muy claro. El analista funcional, o si es una metodología tradicional, o el product owner, en una metodología Agile, lo que hace es interviene en esta etapa. Cuando el cliente nos acerca el documento, nosotros hacemos el análisis de requerimientos. Ahí eso lo va manejando el analista funcional. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claro, Sebastián? Bien, entonces, luego de que esto termina la etapa de análisis de requerimientos, terminó. El que genera el caso de uso o la historia de usuario es el analista funcional o el product owner. Y ahí termina su función. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y nosotros recibimos el caso de uso y la gente de desarrollo también. Ellos generan el código y nosotros hacemos los test case. Y ahí, el analista funcional o el product owner nos tienen que acercar el caso de uso o la historia de usuario y también los datos con los que vamos a probar. Y a partir de ahí, nosotros comenzamos a hacer los casos de prueba. Esto, si entendiste esto, podés pasar cualquier entrevista, porque esto no... Aquellos que piensan que buscan tester, esto es muy fácil y se presentan igual, esto no lo saben, no lo manejan, no lo conocen, ni siquiera saben a partir de qué tienen que generar los casos de prueba, y obviamente cuando se busca alguien que sepa para esa función, no los van a tomar. Esa es la secuencia lógica que tiene que tener
un trabajo hasta que nosotros recibimos el caso de uso o la historia de usuario, Sebastián. A ver, Rafael, ahora sí. Ya está, era eso, está bien, perdóname. ¿Está bien eso, Sebastián? ¿Hasta ahí? ¿Te quedó claro? Sí, era eso. Gracias. Ay, a ver. Tenía una cosa para comentar, lo que usted decía justamente hace un ratito, de lo de cuando te preguntan por qué no probaste esto, pero la duda de el comentario de Sebastián me despertó otro comentario para hacer, y es lo siguiente: en la experiencia de trabajo, depende de la metodología que uno esté trabajando, o incluso creo que hasta el tamaño de la empresa afectan estas cuestiones, ¿no? Porque hay muchas veces que la figura de analista funcional no está, y forma parte del trabajo del tester hacer de analista funcional también, entre tantas otras cosas, porque básicamente si no entendemos bien lo que se requiere, no podemos testear lo que no entendemos para qué funciona. Entonces por ahí, si la idea de eso era como evitar esta parte tediosa de conocer los requerimientos, hay como dos opciones desde mi experiencia, digamos, de lo práctico. Uno, estar como muy presente en los procesos más tempranos de la gestación del software para poder ir entendiendo cómo se va desarrollando desde el momento uno. O dos, cumplir, pues, si entraste y el proyecto ya está medianamente gestado, un poquito más maduro en cuanto al desarrollo, le toca a uno a veces hacer la tarea de analista funcional para poder entender lo que va a probar. Lamentablemente en el campo práctico es así, depende siempre de donde caigas a trabajar. Y lo que usted decía hoy de la prueba, justamente hoy tengo una anécdota para contar, y nos dimos cuenta de un proyecto que tiene casi 6 meses en producción. Nunca se probó la versión mobile de una página web y tiene ciertas cuestiones de UI que no están lindas, que no están prolijas, y medio que me llamaron la atención, digamos, pero bueno, hago media culpa porque mi trabajo también es eso, pero nunca fue un requerimiento que especificaron durante el desarrollo y durante todas las correcciones o actualizaciones que se hicieron. Es decir, hicieron 1000 updates para ese proyecto y nunca nadie consideró las veces de mobile. Y las pocas veces que yo lo probé por chusma y reporté errores de interfaz de usuario, los omitieron, y hoy que saltó la ficha, que la PO se fijó como más a profundidad, saltó la ficha y nos llamaron la atención a todas y a ella misma también, porque nunca dedicaron casos de prueba o historias de usuario a probar la versión mobile, siendo que el mayor tráfico hoy en día de muchas páginas web es mobile. Así que es como anécdota para tener en cuenta que a veces el alcance de la prueba no está especificado, y en alguna experiencia te van a pedir que adivines que tiene que estar implicado, o cuando por ahí no lo incorporaste, tener como ese tipo de cuestiones. Por eso siempre como tester, consejo desde la poca experiencia es todo, las letras y lo escrito no se lo lleva el viento. En cambio lo que se dice, sí, dejar siempre todo por sentado, todo escrito, todo probado, todo de conocimiento de todo el grupo, o por lo menos de las figuras de autoridad dentro del grupo. Bien, excelente, Rafael, excelente comentario. Y esto es lo que dice Rafael, es lo que yo siempre les digo puntualmente en lo siguiente: depende de la empresa donde uno trabaja, cómo va a trabajar. Acá los conceptos son muy amplios, muy teóricos y abarcan todas las posibilidades, pero después siempre uno se adapta a la empresa lo capacita, la empresa le da un entrenamiento y todo lo demás, pero lo importante es que hay tantas formas de trabajar como empresas nos toquen. Exactamente, Débora, exactamente ese comentario, pero además hay un tema puntual, hay un tema muy puntual, que yo ya se lo repetí. En muchas búsquedas laborales prácticamente no diferencian entre tester, o tienen asumido que el tester es un excelente analista funcional. Casi que si te toman como tester, y es también la escala de la empresa, donde si tienen un analista y está ocupado en otro proyecto, sí, totalmente,
es como una especialización del tester, digamos. ¿Vieron cuando ustedes me preguntaban si el QA puede hacer test case o casos de prueba? Por supuesto, debería ser un especialista en casos de prueba, que además de saber hacer casos de prueba, sabe todo lo demás. Pero claro, no. A ver, puede ser que tomen un tester especialista en caja blanca para un lenguaje en particular y a partir de ahí asuman que ese señor además puede desarrollar muy bien en ese lenguaje. Pero nos estamos yendo un poquito de tema. Bien, pero sí, sucede. Sí. Mientras más funciones puedas cubrir, mejor, Sebastián. Eso ya está fuera de toda discusión, por supuesto. Pero la idea, y los comentarios muy bien de Rafael, y lo importante es que Sebastián le haya quedado claro que hasta el caso de uso de la historia de usuario interviene el analista funcional o el product owner, que son tareas totalmente aparte de lo que hacemos nosotros, que es el caso de prueba. Bien. Si esto quedó claro, avanzamos cantidad hoy. Bien, entonces, esto de completo, pero sin información innecesaria, se explayó muy bien Rafael con respecto a eso. Y luego que sean reutilizables, la idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros tests o funcionalidades de la aplicación. Por ejemplo, esto que yo le dije, ponemos un sistema operativo, dentro del sistema operativo tenemos un buscador. Bueno, si cambiamos el sistema operativo, lo podemos probar con otro sistema operativo. Utilizaríamos el mismo test case, le cambiaríamos el nombre, la versión, lo que fuere, pero lo podríamos utilizar toda su estructura para un nuevo caso. O tenemos el mismo sistema operativo, lo queremos probar con otro buscador, cambiando el buscador, ejecutamos un test case con ese nuevo buscador. Y en este caso, muy bien, entonces, estamos utilizando o reutilizando este concepto. Cuando nosotros entremos de lleno en el automatizador, dije sí. A ver, me voy a jugar algo que se los quiero comentar. ¿Cómo se lo digo? ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver. Bueno, se los comento, así, sin anestesia. Este año, o sea, ustedes, o sea, la comisión, bien, el título de QA, que ustedes van a obtener a través de Codo a Codo, va a impactar directamente en Inflectra. Inflectra, a través de Spiratin o Spiraplan hoy y Rapis, no sé, no quiero hacer marketing ni mucho menos, no me interesa, está entre la segunda o tercera empresa en el mundo. Las licencias son carísimas y demás, eso ya se lo dije, pero va a ser la primera promoción que... Sí, por favor, Ian, ningún problema, buen fin de semana, por favor, que estés muy bien. La idea es que van a tener que va a tener, y esto es gratuito, por favor, van a tener, además de el título de Codo a Codo, el aval de Inflectra, para... No, Inflectra es la empresa. Inflectra es la empresa, ESPI. Los productos de Inflectra es un
un manejador del ciclo de vida de todo el proyecto de software que se llama Spiraplan. Por ejemplo, este laboratorio Pfizer de las vacunas se maneja todo con Spiraplan. La fábrica de vehículos BMW se maneja toda con Spiraplan y cientos y cientos de empresas que se manejan con este software. Y el automatizador por excelencia de Inflectra es Rapid. No, es una empresa con dos productos SPI. La empresa es Inflectra, los productos son Spiraplan, porque ya no es más Spiratest, porque cambió el año pasado, y Rapid. ¿Sí? Bueno, ya se lo dije. No, porque estamos en tratativa desde hace rato. Bien, entonces, imagínense que cuando esta empresa es muy colaboradora de los conceptos, cuando yo certifiqué los dos cursos, o sea, los dos programas, o los dos software, ustedes quieran llamar, vino Adam Smith, o sea, Adam Sadman, perdón, Adam Smith, me confundo con la economía, no estaba Adam Smith. Estaba Adam Sadman, que es el CEO, y vino personalmente y me firmó el certificado en el momento de la entrega. Importante, ¿no? Por ahí, digo, es un gesto de alguien que es un CEO internacional. Pero bueno, no sé si vamos a lograr que este año venga o lo que fuere, no importa eso, lo que importa es lo demás, ¿no? De que tengan el aval de esta empresa. Bien, era eso, nada más. Y por otro lado, esto es reutilizable, ya está, y después se puede construir un caso de prueba por cada caso de uso, User History o Epic. Y acá bien, el caso de uso es el caso de uso. Digamos que la User History o historia de usuario sería la menor porción que vamos a utilizar ¿en qué? ¿En qué metodología? ¿Tradicional? Bien, Ricky, muy bien. Agile, exactamente. Entonces, si estamos hablando de metodologías Agile, User History o historia de usuario es la menor porción. Esto, menor porción, digamos, donde sería como el caso de uso. Estas historias de usuario se agrupan en épicas o epic. Estas epic son conjuntos de historias de usuario. Ahora, las historias de usuario se agrupan en epic y las epic se agrupan en iniciativas. Muy bien, ¿se entendió? Si vamos de mayor a menor, iniciativas, epic y historia de usuario, como dice ahí, bueno, puede ser tags, tareas o depende la metodología o historias de usuario. Exactamente, iniciativa, epic, historia de usuario. Muy bien, ahí está, perfecto. Sí, Rafael, te escucho. Tengo una duda, profe. ¿Hay otros términos para la instancia de iniciativa? Sí, en este caso no. En este caso nos manejamos con que lo más pequeño son las historias de usuario, sí. Luego pasamos a las epic y luego a las iniciativas. Lo que pasa es que de acuerdo a los tiempos y demás, esto lo explico así, cuando hay una historia de usuario que es muy grande, ¿qué puede pasar?
A ver. Depende o se fracciona. Muy bien, excelente, ahí está. Cuando no nos dan los tiempos o tiene varios temas a tratar, conviene que esa historia de usuario pase a ser una epic y las dividamos en... bueno, Ricky está muy técnico hoy. Ricky, esto es para vos que sabés muchísimo, pero también es para gente que está recién empezando. Ahí está. ¿Ves que Débora tiene un traductor de Ricky al castellano? En varias partes. Muy bien, muy bien. Ricky está como muy técnico, pero vale tus aclaraciones, Ricky, por favor, se valoran mucho. Pero, digamos, si vemos que con esa historia de usuario es muy grande, la podemos pasar a la categoría de Epic y hacer con esas varias historias de usuario. Eso que quede claro también es súper importante. Muy bien. Bueno, creo que esta fue una clase de conceptos importantísima. Si hay algo que quedó o que no quedó muy claro, se pregunta y se consulta. Había alguien por acá arriba que me había mandado, y para no interrumpir la clase, quedó, ¿dónde está la persona que me había dicho algo de que había mandado, había subido algo, pero ¿dónde está? ¿Quién? Emanuel. ¿Emanuel? ¿Qué pasó? No, es que le había mandado un mensaje para ver si lo podía ver. Sí, ¿cómo no lo ve? ¿Ver si lo había subido? Claro, porque acá no... Bueno, no te enojes, Emanuel, por favor, lo hacemos ya. Dale, y después lo escuchamos a Rafael. Vamos a atender a Emanuel, que está enojado. A ver, Emanuel, vamos. ¿Qué? ¿43? No, me desmayo. A ver, si no, no, 47. Bueno, no, me morí, ya está, gente, no, nos vemos la clase que viene. No, vamos a atender a Emanuel que... A ver, vamos con Emanuel, por favor. Más allá que fue una broma, Emanuel. No, sí, lo tomo Sí, como es. ya te voy a agarrar, me dice, no tengas problema. Acá estás, Emanuel. Bárbaro, porque tengo dos computadoras que son un ladrillo y estoy con el celular ahora. Bueno, pero además, mira, vamos a hacer un testeo. Vamos a probar si esto nos lleva a donde nos debería llevar. Resultado esperado, que haciendo clic en este link nos lleve a el Drive. Hacemos clic, probando. Acá está tu mecenas. Muy bien. Fíjense, vamos acá. Bien, acá está toda la parte de Ezequiel, que tan buenos comentarios había hecho. Emanuel, acá estás, Emanuel. Perfecto. Muy bien, viste, funcionó. Entonces la prueba fue exitosa. Se hizo clic y nos llevó a donde nos tenía que llevar. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí, Rafael, todo tuyo, te escuchamos. No, profe, no levanté la mano yo, ¿eh? ¿Eh? Sí, habías levantado la mano. ¿Sí? Sí. Entonces fue sin querer, perdón. No hay ningún problema, por favor. Bueno, entonces, vamos de nuevo.